De entrada, me gustaría plantearos pues, varios conceptos, varios criterios que de entrada pueden parecer muy antagónicos, pero creo que hace mucho sentido pues, aglutinarlos de esta manera, ¿no? De entrada, ¿qué es un plagio? Bien, vamos a leer la definición de plagio que hoy en día está pues, plasmada en la RAE, ¿no? La cual pues, define que el plagio es usar el trabajo, las ideas o las palabras de otras personas como si fueran propias, sin acreditar de manera explícita de dónde proviene la información. Bien, perfecto, muy fácil de entender, un concepto que a priori es 100% objetivo, pero si nos salimos de un concepto más teórico y bajamos a un concepto más práctico, ¿esta definición puede ser aplicada en el 100% de supuestos reales, los cuales pueden ser susceptibles de ser entendidos como plagio? Es decir, ¿podemos tener 7 eruditos en 7 materias diferentes, pero que tengan vinculación en cuanto a plagio, en cuanto a creación de contenidos, y ellos van a tener una definición 100% homogénea en el 100% de los casos? Bien, es posible que una coma puesta delante o detrás de una palabra varíe inclusive la definición del mismo plagio, que ante un tribunal, por ejemplo, el cual tuviera que aprobar o decidir o no lo que es un plagio, pues pudiera ser un matiz realmente crítico para tener una actitud sancionadora o no. Es más, ¿es un plagio lo mismo en España que en Alemania? Pues no deja de ser un terreno o un segmento muy difícil de homogeneizar en este sentido, ¿no? Es más, si nosotros no podemos definir un plagio en ese sentido de una manera 100% homogénea, ¿podemos tener una herramienta la cual nos mitigue el plagio de una manera 100% efectiva, así como si fuera un control de alcoholemia? Pues desgraciadamente no es posible. Y desgraciadamente, a pesar de que vosotros contáis con Turnitin, que en teoría es la herramienta más robusta y de más calidad para mitigar el plagio, no hay ninguna herramienta 100% efectiva. Y eso es una realidad y una expectativa que tenemos que tener, ¿no? No estamos más que en un terreno lleno de matices de grises, donde hay muchos elementos de dispersión que pueden hacer que una definición de plagio pueda ser aplicable o no en diferentes terrenos, áreas, segmentos o incluso pues, en cualquier actividad que pueda ser entendida como plagio en cuanto a una sanción que se pueda derivar, ¿no? Por otro lado, un concepto muy antagónico a priori en cuanto a lo que es un plagio, la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Bien, según Marilu Cook, una de las grandes educadoras, formadoras de los Estados Unidos, una de las grandes gurús en cuanto a pedagogía en los Estados Unidos, la creatividad es inventar, experimentar, crecer, tomar riesgos, romper las reglas, cometer errores y divertirse. Bien, por tanto, ¿esto no debería ser un propio objetivo en la vida? ¿Aquello que da sentido a nuestra misma existencia? La evolución y el crecimiento en la vida no es precisamente pues, inventar, experimentar, crecer, tomar riesgos, romper las reglas, cometer errores, divertirse. Pues precisamente quizás estemos frente a la fórmula del éxito, ¿no? de la propia evolución humana. Es precisamente quizás como concepto la falta de esta promoción de creatividad donde nace parte del problema actual en nuestras aulas, ¿no? Y bajo la cual se maximiza aquello que puede ser entendido como plagio. Varios conceptos asociados también. Actualmente estamos inmersos en una revolución tecnológica donde la creación de contenido es exponencialmente creciente, ya no diría año a año, sino prácticamente mes a mes, ¿no? En 30 años de digitalización, la sociedad, la humanidad, ha creado ya más contenido que en 3.000 años de escritura, lo cual es muchas veces un poco mareante pensar a qué volúmenes de creación de contenido pues, hemos llegado y esta tendencia pues, no para más que crecer, ¿no? Técnicamente es imposible controlar, evidentemente, toda esta creación de contenido que se produce hoy en día, cuando incluso hay motores inteligentes hoy en día los cuales replican, reformulan y reproducen el contenido creado en una fuente primaria, por así decirlo, ¿no? Bien, desde un punto de vista educativo, el acto flagrante de plagiar ha existido siempre, no nos engañemos.
Yo y muchos de nosotros hemos nacido en un entorno no digital y nos íbamos a la biblioteca, o aquellos alumnos que querían cometer una actitud pues, no ética, iban a la biblioteca de su pueblo, cogían la Larousse, la fotocopiaban y la plasmaban, y sin más. Hoy en día, el problema es que nos enfrentamos a un colectivo de estudiantes, los cuales han nacido con la rutina y con la habilidad, incluso mucho antes de poder razonar, de poder disponer de todas las Larousses del mundo. Es más, el problema es un problema clásico. La situación es que se ha exponencializado pues, debido al poder de las tecnologías y al acceso a información de una manera ilimitada e inmediata, pues que hoy en día todos tenemos de una manera intrínseca, ¿no? Este colectivo de estudiantes no han tenido ni siquiera la necesidad ni la posibilidad de tener que ir un martes de agosto en vacaciones a la plaza del pueblo o al campo de fútbol en bicicleta para ver dónde están nuestros amigos. Es decir, no han tenido ni siquiera una posibilidad de aburrirse, de poder tener un punto cero de creación en el cual fomentemos cualquier creación posterior en cuanto a un momento de análisis, enfoco en un único asunto. Estas personas, precisamente, pues han creado unos hábitos de conducta directamente relacionados con su entorno. Como beneficio, bien, se puede entender que estos neonatos digitales son mucho más capaces de controlar diferentes asuntos en la dispersión. Está dicho pues, que un neonato digital es mucho más multitasking, ya fuera en actividades académicas o no, y puede controlar estos asuntos de una manera pues, mucho más eficiente, quizás no obteniendo un 9 o un 10 o un 8 en todos los asuntos, pero posiblemente obtenga un 7 en todo ello, ¿no? Sin embargo, por otro lado, pues debido también a este grado de dispersión, pues estas personas tienen quizás mucha más dificultad en concentrarse, mucha más dificultad en fomentar la reflexión o simplemente en tener foco en un asunto unitario, ¿no? Es decir, no hay atención al detalle y esto se puede ver reflejado pues, muy directamente en la calidad de la escritura de nuestros alumnos actuales, los cuales escriben menos y peor debido quizás a la velocidad con la que consumen datos, con la que consumen información y con la que la plasman, ¿no? Y no olvidemos quizás lo crítico que puede ser la escritura para el desarrollo del pensamiento crítico, para el desarrollo de la capacidad de pensar. Es más, si yo soy una persona a la cual se ha instruido en castellano, en español, es posible que mi capacidad de razonar críticamente sea diferente que la de un japonés. Desde un punto abstracto, entendamos lo importante y lo crítico que es la escritura precisamente como para el fomento de este desarrollo crítico, algo que quizás podría ser el mayor legado que se puede llevar cualquier estudiante del paso por unas aulas académicas, más allá de quizás aprender el Código Civil de memoria, ¿no? Bien, además, vamos a volver a este supuesto del lunes de agosto, cuando encontrábamos a nuestros amigos en nuestra plaza del pueblo, y con un palo y una pelota pues éramos capaces de crear un universo inmersivo en el cual pues, nos dejábamos llevar y a través del aburrimiento, como comentábamos antes, creábamos. Bien, nuestros alumnos ven muy amenazada precisamente su posibilidad y su capacidad de aburrirse, con lo crítico que es el aburrimiento precisamente para el desarrollo de la creatividad y lo imprescindible que es la creatividad para el desarrollo y quizás la reformulación o evolución de cualquier arte o de cualquier ciencia. Por tanto, estamos en un impasse histórico donde nuestro entorno, de alguna manera, está limitando esta capacidad de ser creativa y, en definitiva, de fomentar los principios básicos de la vida de los cuales hablaba pues, Marilu Cook anteriormente en cómo podríamos definir pues, la creatividad. Esta falta de creatividad, evidentemente, pues, promociona de manera troncal estas culturas deshonestas y entonces podemos llegar a la siguiente cuestión, a la siguiente pregunta. ¿Es el plagio realmente el núcleo del problema o es consecuencia quizás de unos problemas socioeconómicos, socioculturales o incluso pedagógicos, los cuales son de más calado y, entre otras cosas, nos derivan en un aumento del plagio actualmente en nuestras aulas, sin olvidar que el plagio o la copia ha existido siempre. La actitud humana siempre ha sido la misma. Nuestros estudiantes no son ni más inteligentes ni menos inteligentes que anteriormente. Simplemente han nacido en un contexto totalmente diferente. Bien, por otro lado, me gustaría
ahora resumir, desgravar otros elementos que junto con la falta precisamente de esta promoción de creatividad hacen que podamos entender el plagio como no únicamente un problema de honestidad o de deshonestidad en este caso. Porque solo, como comentamos, nuestros estudiantes no son ni más inteligentes ni menos que anteriormente, solo son personas que quieren estar estimuladas y porque eso es un propósito inherente de las mismas personas, ¿no? Simplemente hemos de llegar quizás a poder tocar la tecla donde motivemos y podamos dialogar con estas personas. Simplemente han nacido en un entorno el cual los ha formado de la manera en la cual ellos ven el mundo. Y precisamente lo que sucede es que quizás en este entorno donde estas personas nos enfrentamos a un colectivo de personas 100% digitalizadas desde un momento cero, están siendo educadas por un colectivo de personas los cuales nos hemos digitalizado posteriormente. Y hay un gap generacional muy importante que quizás sea el mayor reto educativo de las últimas décadas que estamos sufriendo nosotros como educadores, ¿no? Y evidentemente cuando ya no quedemos, desgraciadamente, pues personas alfabetizadas digitalmente, este gap quizá se minimice, se correccione, pero evidentemente actualmente no es nuestra situación y deberíamos pues tomar cartas sobre el asunto para evidentemente no perder ingenieros, no perder abogados o no perder astronautas por el camino, lo cual quizás sea lo más caro que puede llegar a tener un país. Bien, en cuanto a otros criterios los cuales pueden asociar o pueden derivar en cuanto a una maximización o una criticidad creciente en cuanto, por no hablar de plagio, vamos a hablar de copia. El gerenciamiento de tiempo. Bien, actualmente es un problema o puede llegar a ser un problema potencial en cuanto a cómo entrenamos, cómo educamos a nuestros estudiantes o la multitud de actividades en las cuales hoy en día ellos están inmersos, lo cual puede radicar pues quizás en un aumento en cuanto a una intención de copiar, de plagiar, de apropiarse de contenido el cual no es 100% original. Por otro lado, tenemos estudiantes no tradicionales. Entiendo perfectamente que vosotros mismos seréis conscientes de que hoy en día ya no tenemos estudiantes de 8 a 3 de la tarde, sino que tenemos estudiantes los cuales se forman online, únicamente en ciertas materias, en ciertas horas, inclusive estudiantes con una dispersión de edad muy importante. Tenemos personas más senior, menos senior y digamos que hoy en día la educación va más allá de aquellos estudiantes tradicionales los cuales podíamos encontrar quizás en el siglo XX o principios del siglo XXI. Por otro lado, hay otras habilidades quizás más prácticas en cuanto a la creación de contenido que van, por ejemplo, en relación a la habilidad de citar, a la habilidad de parafraseo o la habilidad de argumentación, actividades que perfectamente pueden ser entrenables y que quizás hoy en día existe una laguna educativa en un sistema público educativo en cuanto a cómo formar a los estudiantes de una manera inicial para evitar posibles elementos críticos que pueden hacer que el documento o un trabajo pueda ser identificado como plagio, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta poner siempre el mismo ejemplo. No hay universidad prácticamente en el Reino Unido donde trabaja Sara donde no haya un director de integridad académica, el cual, de manera inicial, por ejemplo, se encarga de formar a los estudiantes en cómo tienen que citar, cómo tienen que parafrasear, cómo tienen que argumentar cualquier argumento, valga la redundancia, en cualquier documento de una manera troncal, es decir, un seminario, un curso de unas semanas, de unas horas, inicialmente a cualquier periodo de formación universitaria, ya que todo este paquete de educación en cuanto a integridad académica van a ser unos valores los cuales tienen que aplicar desde derecho hasta matemáticas, por ejemplo. Y esto quizás en universidades más de un origen latino, hoy en día pues es una laguna, la cual es una realidad, es una evidencia y en el mundo global en el cual nos encontramos, pues igual está dejando de tener sentido, ¿no? No equipararnos a culturas donde haya quizás una madurez mucho más importante en cuanto a una defensa de integridad académica. Bien, evidentemente esto también radica quizás en unas posibilidades inferiores por parte de los estudiantes a poder tener un razonamiento crítico,
ya que no están siendo estimulados para ello y, por otro lado, están siendo sobreestimulados, infoxicados en toda aquella información o infoxicación la cual ellos tienen en su dispositivo 24 horas al día de una manera ilimitada e inmediata. Bien, por otro lado, hay otros factores más propios de cada persona, como la confianza, la gramática que tiene cada uno, el vocabulario o inclusive el conocimiento de la lengua, como por ejemplo, bien, todo aquel colectivo de estudiantes extranjeros que puede haber en una universidad que por X motivo pues hace que la criticidad del plagio crezca, ¿no? Bien, no hace falta más que ir también a una coyuntura real, la cual ha sucedido en los últimos meses en nuestro sistema educativo español, donde, bien, cierto colectivo de estudiantes pues, asiáticos, la manera en la cual conseguían sus trabajos no era perfectamente lícita o no se podía argumentar de una manera muy transparente la legitimidad de conseguir esos títulos. Evidentemente, son factores que van a afectar a la calidad educativa y a la integridad académica que nosotros aplicamos en nuestras aulas. Y, por otro lado, un factor muy crítico y muy importante que no debemos olvidar son las nuevas normas de colaboración existentes en nuestro entorno. Hoy en día, una persona con acceso a información ilimitada e inmediata es capaz, así como si alquilara un apartamento aquí en Mallorca de Airbnb, entrar en una web y decir que quiere un trabajo de 2000 palabras con un interlineado simple sobre X materia, en X lengua, para presentarla en tal universidad. Paga el dinero que cueste por PayPal, por tarjeta de crédito y es posible que en 24 horas tenga el trabajo en su inbox de su email, ¿no? Entonces, pues son factores que evidentemente debemos tener muy en cuenta. Muy bien, ¿cómo podríamos aglutinar la promoción de todos estos elementos en una política institucional? Pues evidentemente esto únicamente puede ser posible o quizás de una manera sostenible puede ser posible bajo el paraguas de la defensa de una integridad académica a nivel troncal, a nivel institucional, a nivel social, incluso diría yo. Mirad qué interesante. Vamos a ver la definición de integridad académica que propone el International Center for Academic Integrity, el ICAI, una de las grandes entidades en cuanto a la creación de contenido de principios de integridad académica. Bien, ellos, o el ICAI, define que la integridad académica es el compromiso, incluso frente a la adversidad, a 6 valores fundamentales: honestidad, confianza, equidad, respeto, responsabilidad y coraje. De estos valores fluyen principios de comportamiento que le permiten a las comunidades académicas traducir ideales en acción. Bien, ¿nos parece que sorprendentemente es una definición que tiene unos elementos muy similares a la definición propia de creatividad que marcaba Mary Lee Cook? Es decir, no es posible que estemos desviándonos muchos a aquel principio vital del desarrollo humano, el cual también puede entrar bajo el paraguas de una integridad académica que hoy en día nos esté promocionando en nuestras aulas, a nivel genérico, por supuesto, siempre estamos hablando. Bien, vamos ahora quizás a entrar en una parte más práctica en cuanto a cómo definir aquellos pilares básicos para la promoción de estos pilares de integridad académica, quizás en cualquier institución, en cualquier entidad, en cualquier escenario o en cualquier universo. Bien, de entrada, evidentemente, es necesario pues, definir unas prácticas y unas políticas institucionales para poder aglutinar bajo este paraguas pues, cualquier principio que queramos adoptar. Esta adopción de integridad académica o estas políticas nos van a poder, evidentemente, pues, poder adoptar esta integridad académica de una manera troncal, tanto para profesores como para estudiantes. Y bien, lo que es necesario precisamente pues, es instruir tanto a formadores como a estudiantes en cuanto a estas normativas basados en aquellos valores que nosotros consideremos como troncales dentro de nuestra institución. Como primer paso, perfecto, definir en un papel aquellas políticas, aquellas metodologías, aquellas buenas praxis que nosotros queremos fomentar, es básico. A partir de ahí, es evidentemente muy necesario aumentar la concienciación de todo nuestro staff. No estamos hablando únicamente de estudiantes, sino de todo el colectivo, el cual tiene una responsabilidad educativa, desde A
hasta Z, evidentemente. Comunicar claramente estas normas de comportamiento esperadas, tanto alumnos como profesores, como comentamos, sin una expectativa diseñada. Nunca va a existir un rumbo en el cual todos podamos estar pues, encuadrados y enmarcados. Y evidentemente, con estas prácticas lo que podemos conseguir pues, es estimular, o debemos conseguir, es estimular a los estudiantes a asumir responsabilidad de cumplimiento en cuanto a la misma integridad que nosotros definimos. Es decir, hay que tocar la tecla de los estudiantes para que ellos entiendan que evidentemente no estamos forzándolos a algo que les va a suponer más trabajo, sino que al contrario estamos enseñándoles a trotar, a correr, para el día que tengan que hacer un sprint, pues lo pueden hacer con la mayor efectividad posible, así como si fuera cualquier actividad física. En cuanto a esta educación que nosotros lanzamos a los estudiantes, pues es muy importante reforzar el rol del docente como aquel mentor confiable y aquel modelo de persona que, más que un fiscalizador o un evaluador, es una persona que está ahí para acompañar el desarrollo del propio estudiante, no para señalarlo cuando no se cumplen los objetivos. Es decir, no ser un policía, sino evidentemente ser un educador, que entiendo que ser un educador es una profesión muy autodidacta, así como podría ser un bombero o un policía, quizás, y lo que queremos, pues evidentemente, es educar, no ser policías. Bien, abogar por un aprendizaje continuo y para toda la vida, pues también será el mayor beneficio que los estudiantes puede que se lleven de su paso por las aulas. Y bien, y básicamente, pues desarrollar estos procesos de evaluación que apoyen al proceso de aprendizaje de los mismos estudiantes. Es decir, no solo evaluar el resultado, sino el progreso del mismo estudiante como aquel elemento crítico de desarrollo, de mejora y de evolución de cualquier persona que se está formando. Y no olvidemos que, evidentemente, hoy en día deberíamos entender que cualquier persona se está formando hasta el día de su muerte. Finalmente, es muy importante, evidentemente, proteger la reputación de la misma institución, ya que todo aquel material quizás que se publique en nombre de nuestra institución puede ser aquel material más crítico para la defensa de la misma reputación. Y bien, esto implicaría pues, garantizar los procesos educativos y las herramientas institucionales para un chequeo estandarizado que ayude a mitigar estos comportamientos deshonestos. Para ello, es imprescindible también responder firmemente a los casos de deshonestidad académica conforme a las normas y políticas previamente preestablecidas que hayamos definido pues, en el punto 1 como elemento inicial o elemento básico, y que evidentemente todo el mundo sea consciente por la prueba empírica de que cualquier actividad deshonesta va a ser juzgada pues, con las mismas normas objetivas que así se hayan diseñado. Por tanto, quizás puede que este sea el gran reto. Crear básicamente escenarios donde la concienciación y el cumplimiento de las políticas convivan de una manera sostenible. Es decir, imaginaros precisamente lo que tenemos aquí en pantalla. Vamos a entender aquel punto que tenemos más a nuestra derecha. Vamos a empezar por la izquierda. Disculpa, vamos por la izquierda. Imaginamos que en la parte izquierda es el momento inicial donde, por ejemplo, cualquier estudiante de las Islas Baleares o del resto de España viene a Mallorca pues, a estudiar, a formarse, etc. Y en la parte más a la derecha vamos a definirlo como aquel momento X donde una persona ya ha superado pues, cierta madurez tanto personal como académica, evidentemente, y está presentando aquel trabajo de más exigencia ética y académica, y que evidentemente quizás es donde puede que haya un mayor riesgo para la propia institución, porque estamos hablando de tesis doctorales, de trabajos que se van a publicar en abierto, de trabajos de investigación, etc. Evidentemente, en esta parte X, en esta parte más a nuestra derecha, es totalmente imprescindible contar con estas políticas para blindar a nuestra institución y al contenido que creamos en nombre de nuestra institución de que esté libre o no sea entendido o no haya ningún elemento susceptible de ser entendido como plagio. Estamos hablando que esto puede afectar a inversiones, a reconocimiento público a nivel nacional o internacional de nuestra universidad o a optar quizás también de fondos públicos. Para ello, aquí es imprescindible o es donde tiene mayor visibilidad o criticidad
pues evidentemente la creación de estas normas, el cumplimiento de las mismas políticas para proteger a nuestra propia reputación. Es decir, aquí es imprescindible de alguna manera crear o diseñar estos controles de alcoholemia, como podríamos poner en cualquier rotonda de Mallorca un viernes por la tarde, noche, cuando es susceptible que haya cierto colectivo de personas que cojan el coche pues, con 2, 3, 4 copas de vino. Por otro lado, quizás en el momento de la izquierda, en un momento ahí, donde estamos o tenemos aquellos estudiantes los cuales quizá no estén entregando aquel material más crítico para la misma institución, para la misma universidad, pero sin embargo, evidentemente, son personas que han nacido en este contexto el cual hemos ido definiendo durante los últimos minutos, que heredan políticas de educación secundaria quizás muy viciadas, donde tampoco se les ha enseñado a cómo argumentar, a cómo citar, a cómo poder parafrasear o apropiarse de un material que ya existe, algo perfectamente lícito. Reitero, la creación de nuevo contenido muchas veces es la reformulación del contenido que ya existe. Es lícito, es parte propia de la evolución humana. Eso no quiere decir que podamos o no tengamos que regirnos pues, en un código, en unas políticas para, evidentemente, proteger cualquier factor legal o incluso ético de la misma información. Bien. En este estatus inicial es donde quizás estas políticas sancionadoras, estos controles de alcoholemia no tienen tanta criticidad, pero quizás unas campañas de disuasión, así como la DGT hizo durante los últimos 20 años en España, es donde cobren mayor importancia en cuanto a poder crear ecosistemas sostenibles donde a futuro no tengamos más plagios, simplemente porque tenemos más rotondas en España, sino porque precisamente el Estado español ha hecho una inversión muy potente durante 20 años en cuanto a concienciar a las personas de no coger el coche porque me van a sancionar, sino porque evidentemente pongo en riesgo a mi vida y a la de los demás, ¿no? Y bien, y es en esta parte, en este circulito azul, donde nos gustaría pues, seguir investigando, seguir profundizando para poder aportar herramientas, ideas o teorías en cuanto a cómo crear estos ecosistemas sostenibles. Y para ello, aquí se va a encargar Sara de continuar con la presentación. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Están aquí conmigo todos? Entonces, voy a empezar por hacer un ejercicio con ustedes para que podamos ponernos un poquito en la piel del estudiante y también, bueno, empezar a hablar un poquito sobre integridad antes de pasar a revisar algunos ejercicios y sugestiones sobre cómo hablar sobre integridad con vuestros estudiantes en la clase. Por lo cual, les pido que imaginen que están dirigiendo en una carretera. No hay nadie, es un día súper tranquilo, estamos súper contentos y, claro, dirigimos al límite de la velocidad, porque es lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, empezamos a ver otro coche y otro coche y otro coche empiezan a llegar. Tenemos más coches en la carretera, pero los coches van un poquito más deprisa que nosotros. Van a 90 kilómetros por hora, a 100 kilómetros. El límite es de 80. Por lo cual, tengo 3 preguntas para ustedes. ¿Cuál de ustedes se deja llevar y conduce a 100 kilómetros por hora? ¿Quién no quiere sentir que está parado, pero no quiere ir demasiado deprisa, por lo cual van a 90 kilómetros por hora? ¿Y quién conduce dentro del límite de la velocidad? Entonces, tengo que pedirles que se pueden levantar, por favor. Por favor, ¿sí? Sí, posible. Entonces, ¿quién de ustedes se deja llevar y conduce a 100 kilómetros por hora? Oh, hay que ser honestos esta mañana. Vale. ¿Quién de ustedes no quiere sentir que está parado, pero va un poquito más deprisa? Bueno, se pueden sentar, muchas gracias. ¿Y quién de ustedes conduce al límite de velocidad? Muy bien, tenemos aquí, ¿no? Sí, por favor, quédense de pie, quien ha dicho que sí, ¿vale? Tenemos aquí un grupo de profesores ejemplares. Muy bien. Entonces, ahora voy a cambiar un poquito. Voy a cambiar un poquito. Ah, tenemos aquí las 2 profesoras también. ¡Wow! Vale, entonces voy a hacer otra pregunta, ¿vale? Les voy a cambiar un poquito la historia.
ustedes son estudiantes y ustedes tienen un examen y van a llegar tarde. Entonces, ¿quién de ustedes ahora va un poquito más deprisa a 100 kilómetros por hora? Perfecto, entonces, ¿quién ha puesto la mano para arriba se puede sentar? ¡Wow! Aún así, tenemos aquí un grupo muy bueno de profesores. Y les voy a cambiar más una vez el ejercicio, ¿vale? La tercera pregunta. Vuestro profesor no acepta que lleguen tarde. Si llegan tarde al examen, no pueden entrar. ¿Quién de ustedes se queda al límite de la velocidad? Muy bien. Tenemos aquí... Bueno, se pueden sentar. Muchísimas gracias. Entonces, moraleja de este ejercicio. Casi todos hemos hecho trampas. En una altura o otra decimos una mentirita, vamos más deprisa. Otra cosa, cuando no nos ven, es más fácil hacer trampas. ¿Quieres plagiar? Plagia bien para que no lo vean. Si vemos la policía, si vemos un radar de velocidad, probablemente tendremos un poquito más de cuidado. Seguimos las reglas también. Normalmente en este ejercicio, cuando tenemos un poquito más de tiempo, me gusta preguntar ¿por qué? ¿Por qué seguimos las reglas, las normas? Y muchas veces es porque hay consecuencias, ¿verdad? Y cuando estamos dirigiendo en la carretera, sabemos que las consecuencias son pagar un X o entonces me voy a quedar sin mi carnet de conducir. Y tenemos otras consecuencias. Si vemos el policía, seguramente vamos un poquito más despacio, ¿verdad? Confiar, pero ni tanto. Entonces, lo mismo se aplica, y muchas gracias por vuestra colaboración en este ejercicio, pero el mismo se aplica a los estudiantes. Plagio ha existido siempre, como nos ha dicho Luis, pero todo cambia dependiendo del contexto y de la situación. ¿Y qué cambió en este contexto educativo en los últimos 30 años? Tenemos clases más grandes. La educación es súper importante para la evolución socioeconómica de un país. Hay más gente que estudia y hay una enormísima diversidad, no apenas de artículos, no apenas de alumnos, de culturas. Y las normas entonces son un poco confusas. Los estudiantes muchas veces tienen normas de otros países o normas de otras instituciones. Además, nosotros esperamos que los estudiantes aprendan en la educación secundaria todas estas normas, pero lo que vemos muchas veces es que llegan a la enseñanza superior sin que sepan algunas de estas normas básicas sobre cómo citar, cómo referenciar, etc. Por lo cual, nuestra sugestión normalmente inicial es traer un cuestionario que creamos con 10 preguntas que tenemos aquí para preguntar a los estudiantes si saben qué es plagio, porque muchas veces no hay este conocimiento inicial. Entonces, les voy a mostrar este primer recurso que puedo compartir con ustedes y ustedes pueden compartir también con vuestros estudiantes. Porque claro, yo creo que es un 90% de los casos de plagio que son activamente investigados en este momento no son accidentales. Entonces, tenemos preguntas desde qué es plagio, si es robar, cambiar palabras, tomar prestado una idea, un acto de fraude, citar una fuente incorrectamente, comportamiento antiético. Si es aceptable copiar y pegar una frase escrita por otra persona y simplemente agregar comillas. Yo creo que cuando entré en la universidad esto pensaba que era citar correctamente. Aprendí de una forma muy dura que no era así. ¿Qué es parafrasear adecuadamente? Cambiar algunas palabras sin citar, usar solo la idea sin citar, resumir el texto y citar. Reutilizar los párrafos de un documento que escribí es plagio. Y esta duda no está apenas con los estudiantes, con los investigadores, con personas que están escribiendo libros y todo. ¿Puedo reutilizar mis propias ideas? Eso será autoplagio y hasta cuánto debo citar.
normas colaborativas, aquí está, si puedo colaborar con mis colegas en trabajos individuales y presentar mi trabajo. Si necesito citar una fuente que se escribe colaborativamente. Y claro, tenemos todo esto de social media, de conocimiento común, de información de conocimiento popular. Y la línea entre citar y no citar se queda un poquito difícil de entender. Por último, la verdad es que esta cuestión me gusta mucho porque tuve que estudiarla yo misma. El documento B es un análisis que hace referencia al documento A. ¿Qué documento citas? Entonces, estas dudas iniciales, especialmente en los primeros años, son un poco difíciles. ¿Y cuáles son las consecuencias de plagio? En el final, ustedes van a tener los resultados. Yo tengo el 0%, por lo cual no sé nada. Pero vuestros estudiantes pueden completar este cuestionario y pueden empezar a hablar en la clase. Y esa es una buena forma de abrir el diálogo para integridad académica, para plagio y todo eso. ¿Cuál de estas cuestiones fue difícil? ¿Cuál de estas cuestiones fue la más fácil? Y lo que es interesante es que en el inicio el profesor sirve como de guía y del conocedor de esta materia, pero eventualmente los estudiantes empiezan a corregir unos a los otros. Entonces, este diálogo que se crea en la clase es lo que es importante. Hablarlo diariamente y no apenas cuando hacemos la entrega final del último trabajo del semestre. Yo voy a compartir este inquérito con este cuestionario con ustedes. Lo pueden compartir antes de la clase, durante la clase, en el final. Los estudiantes pueden traer el resultado y ustedes pueden también revisarlo con los estudiantes. Y vamos a pasar aquí a nuestro otro slide. Otro de los recursos que tengo aquí es una gráfica. Perdón. Ok. Es una gráfica y la verdad creo que tengo una imagen un poquito mejor aquí. Ver. Perdón. Ok. Es una gráfica que nos muestra desmodalidades de trabajo poco original. Entonces, muchas veces es difícil para que los estudiantes entiendan lo que están haciendo en sus trabajos. Porque el entendimiento es que copiar y pegar es plagio. Entonces, hay que también, y para nosotros mismos, es un buen ejercicio verificar este entendimiento con nuestros estudiantes. No hay apenas un tipo de plagio o de fraude académica. Aquí tenemos las respuestas de una encuesta que hemos hecho a 900 educadores de educación secundaria y superior, universidades, maestrías, etc. Y aquí tenemos definidos por su gravedad y su frecuencia el número de los tipos diferentes de plagio, digamos. Entonces tenemos la clonación, presentar el trabajo como nuestro, copiar y pegar, claro, copiar partes grandes de un texto y de varios textos y agregar, mosaico, que es cuando tenemos varios textos que se encajan muy bien, por lo cual hacemos un mosaico entre ellos y es súper guay ver eso desde Turnitin porque se queda lleno de colores. Y claro, el remix, que es cuando se parafrasea varios, entonces vemos algunas palabras identificadas, pero ni tanto, y de varias fuentes, por lo cual es un poco más difícil para el profesor poder revisarlo. Entonces, desde aquí nosotros tenemos una sugestión que pueden realizar con los estudiantes. La idea es utilizar esta infografía para informar a los estudiantes que hay más que un tipo de plagio. Para que se den cuenta, claro, que el plagio incorpora también la intención del escritor, las ideas originales, la estructura del texto, las prácticas y atribución de citas. Por lo cual, pueden compartirlo con los estudiantes y pedir que intenten replicar ejemplos de los 10 tipos. Ok, ¿puedes hacer un clonaje? ¿Puedes hacer un remix? ¿Y cómo lo harías tú? Porque yo creo que nos ayuda también, yo fui estudiante el año pasado de maestría, por lo cual aún digo nos ayuda, a desarrollar el
pensamiento crítico, ¿verdad? Porque cuando somos obligados a hacer algo, cuando lo hacemos accidentalmente, empezamos a ver, jope, aquí está mi error, tengo que volver y tengo que corregirlo. Entonces, esta es una sugestión de un ejercicio que también, de nuevo, permite abrir el diálogo. Yo creo que es el más importante, esta sensibilización de la comunidad académica de nuestros estudiantes para que sepan lo que están haciendo y para que tengan las herramientas para hacer correcciones en sus propios trabajos cuando hacen un error o cuando hay un problema en su documento. Y por último, la última opción que les quería mostrar sobre cómo podemos prevenir plagio en la clase y, bueno, aumentar la sensibilización más que todo, es con Turnitin. Entonces, muchos de los profesores, claro, piensan, pero Turnitin es una herramienta que nos permite investigar y tomar una decisión informada cuando verificamos porcentajes de similitud sospechosas. Sin embargo, puede ser utilizada también con un enfoque formativo. ¿Y por qué digo yo eso? Entonces, si ustedes la utilizan en la clase, imaginemos el primer mes, abren un reporte de similitud y lo muestran a vuestros estudiantes con un ejemplo, ellos se quedan también, bueno, es diferente ver lo que estamos haciendo y ver un ejemplo real, o que el profesor diga, mira, que tenemos este sistema que va a verificar la similitud. Entonces, les voy a mostrar aquí un ejemplo. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Ahí también? Sí. Entonces, este es, pueden ver aquí que tenemos un bellísimo remix o mosaico. Entonces, aquí tenemos un documento y empieza aquí con una cita que está entre comillas, pero que no está citada. Tenemos aquí un texto de mosaico y puedo ver un montón de colores, un número 7, 8, 1. Cada color identifica una fuente de similitud. Y tenemos entonces bastantes números, bastantes colores, etc. Interpretar este reporte, uno de estos reportes en clase, nos puede ayudar a los estudiantes a que se enteren de lo que están haciendo también. Por otro lado, yo tengo Quick Marks y Quick Marks son comentarios rápidos. Yo creé y compartí también con vuestra institución, por lo cual está disponible en vuestra cuenta. Quick Marks me permiten ofrecer comentarios rápidos a mis estudiantes. Y entonces yo creé este sobre integridad académica y tengo varios comentarios. Por ejemplo, lo que quiero utilizar aquí, el primero es un mosaico. Lo puedo arrastrar. Ajá, no ha funcionado. Creo que ha hecho un timeout aquí. A ver si lo puedo intentar de nuevo. Agatha Christie, sí. Y de cualquier forma, es una cuestión de ser un poquito más efectivo, claro, en la forma que ofrecemos feedback, por lo cual tenemos nuestro documento y yo voy a seleccionar la primera opción. Para quien se va a quedar en las próximas 2 sesiones, revisaremos un poquito más sobre Turnitin también. Y entonces yo quiero ofrecer aquí un comentario, es un mosaico, y me indica material copiado de múltiples fuentes que encajan bien. Si quiero decirle también para reescribir, tengo aquí una opción, reescribe este texto. Pero además, yo puedo preguntar a mis estudiantes qué comentarios os gustaría recibir, qué comentarios creen que serían eficientes y efectivos a darles este mensaje, que ustedes tienen que reescribir este texto, que hay algo que no está bien. Entonces, todo eso son sugestiones de cosas que pueden hacer en la clase y pueden compartir con vuestros estudiantes. Aquí en la parte de abajo yo quiero decir a mi estudiante para hacer paráfrasis de la cita actual.
por lo cual lo quiero arrastrar y tengo la información. Esta sección coincide con el contenido existente en la base de datos de Turnitin. Los textos que hacen referencia a ideas o información de una fuente deben citarse directamente o parafrasear. Por lo cual, tenemos bastante información aquí que podemos ofrecer a nuestros estudiantes para que ellos mismos hagan estas correcciones. Pero hablar con los estudiantes sobre esto en la clase, mostrarles un reporte de similitud en la clase, tiene un valor bastante grande, porque podemos pasar un mensaje que por veces no se puede pasar cuando lo escribimos apenas en un email, especialmente si ellos pueden ver, por ejemplo, uno de sus propias entregas. Para terminar, claro, podemos hablar un poquito sobre las consecuencias de plagiar, pero creo que Luis nos ha dado varias informaciones sobre eso. Sin embargo, hablar con los estudiantes sobre eso es muy importante, porque por veces los estudiantes piensan que lo están haciendo porque necesitan de pasar o necesitan tener una buena nota, pero tenemos una frase del magnate Warren Buffett que nos indica: normalmente buscas 3 calidades en una persona para contratar: inteligencia, energía y integridad. Si no tienes la última, no te preocupes con las otras 2. Y si ustedes piensan en esta frase, hace mucho sentido. En un estudiante también, si un estudiante no trabaja con integridad, puede tener mucha energía y mucha inteligencia, pero probablemente va a ser súper inteligente a saber dónde buscar la información y cómo reutilizar esta información. Si tenemos a alguien con mucha inteligencia y mucha energía, pero sin integridad, probablemente podemos tener problemas en el futuro. Y cada vez más, al lado de escribir, de la escritura original, de escribir bien, la integridad es una de las calidades que se busca para nuevos trabajadores, para que los estudiantes, claro, puedan dar su contributo a la sociedad con documentos originales, con búsquedas originales y todo eso. Y bueno, para terminar, os dejo con esta última cita. Empezamos con 2 citas, terminamos también con 2. La integridad se aprende. Cuando los estudiantes aprenden integridad en la clase, les ayuda a aplicar los mismos principios a otros aspectos de sus vidas. Por lo cual, espero que les haya sido útiles estos recursos. Los puedo compartir con ustedes también en el final de la sesión y espero que os haya gustado. Muchas gracias.